Hola, ¿cómo están? Pueden darse cuenta en estos momentos vamos a conducir el programa con la blanca y roja en el pecho, efectivamente. Y no es para menos, hay dos razones para hacerlo. Hoy día es el Día del Servidor Público en nuestro país y también juega nuestra selección peruana ante un partido amistoso con Escocia. Pero ¿qué nos revelan estas dos experiencias? Que vale la pena mencionarlas, lo importante que es trabajar en equipo y los buenos resultados que se obtienen por hacerlo. Hoy, por el Día del Servidor Público, vamos a hablar de las buenas prácticas de gestión pública. Sí, porque en nuestro país, en el Estado, hay buenas prácticas de gestión pública, aunque usted no lo crea. Y para contarnos de ellas y un poquito más de ellas, hemos tenido el grato juicio y el encanto y la alegría de invitar a dos personas que nos van a explicar muy bien de qué se trata esta labor. Está con nosotros Juan Carlos Cortés, él es presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de Servir, y con Carolina Guibu, ella es directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. ¿Cómo están ustedes, Juan Carlos, Carolina? Susana? ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Susana? Feliz día. También, feliz día, Juan Carlos, feliz día. Tú de estar acá también feliz. Bueno, viendo hinchado de básicamente, alegría. viendo la cantidad de retos que tenemos, ¿no? Por delante, ¿no? Pero Y antes... que un día como esto nos sirve principalmente para poder reflexionar y decir, digamos, cuándo tenemos que avanzar y cuánto hemos hecho también, ¿no? Y hay cosas que se han hecho y que hay que darlas a conocer, como las buenas prácticas de gestión pública. ¿Qué buenas prácticas existen y en dónde se ubican en estos momentos, Juan Carlos? Yo te diría que existen en todo el país. El problema principal que a veces sucede es que tratamos las cosas negativas más que las cosas positivas, ¿no? Por nuestra idiosincrasia o por alguna razón a veces nos olvidamos de lo bueno que hacen servidores públicos o también personas, digamos, cualquier ciudadano. Entonces, sí ha sido para nosotros y para Servir muy importante lo que ha significado, y obviamente después Carito va a hablar sobre el tema, el concurso de buenas prácticas de gestión pública que hace Ciudadanos al Día, ¿no? Digamos que tiene ya muchos años haciéndolo. Y nosotros en Servir lo que hemos hecho es ya desde hace algunos años un concurso de buenas prácticas de gerentes públicos, ¿no? Que es este cuerpo que hay de directivos públicos elegidos meritocráticamente. Entonces, básicamente lo hicimos inicialmente para efectos de que pudieran, una suerte de preselección, digamos, para poder ir al concurso de buenas prácticas en gestión pública que hace Ciudadanos al Día. Y, digamos, cada año tiene una relevancia mayor porque son gerentes públicos trabajando con sus equipos que hacen cosas realmente fundamentales, ¿no? A veces cosas muy simples, pero con un efecto en las personas sumamente interesante. Entonces yo diría, no existe lugar en el Perú donde no se estén haciendo en este momento buenas prácticas o se esté presentando, digamos, ideas para efectos de hacer buenas prácticas por parte de servidores públicos con ciudadanos. Sin embargo, digamos, lo que tendríamos que hacer como país es cómo reconocer mejor esas buenas prácticas y un tema fundamental, y es cómo aprendemos de ciudadanos a ciudadanos, de ciudadanos a servidores públicos y de servidores públicos a servidores públicos. Yo quería hacer acá una aclaración, no, simplemente informarles que Servir organiza un concurso que se llama de buenas prácticas presentadas por gerentes públicos, tiene más o menos desde hace 6 años organizan esta convocatoria, y Ciudadanos al Día sí tiene pues más de una década, creo que 14 años. Esta es la 14ª edición. La 14ª edición, y ellos sí han organizado con visión un concurso que seguramente ustedes recordarán como de buenas prácticas de gestión pública. Y en tu experiencia, Carolina, ¿en dónde se ubican esas buenas prácticas de gestión? Y cuando te hago esta pregunta, ¿se refiere a qué sectores, en qué instituciones? Claro. Y creo que tiene que ver un poco también en qué momento empieza el premio a las buenas prácticas y cómo va evolucionando, ¿no? Nosotros empezamos el premio en el año 2005, cuando el tamaño del Estado era un poco más pequeño y veníamos pues de varios años de recesión, de mucha corrupción, ¿no? En donde no había muchos presupuestos y con una reciente ley de transparencia y acceso a la información. Entonces las primeras prácticas que tuvimos venían giraban en torno a cómo le damos información a las personas,
cómo le decimos a las personas cuáles son los requisitos para hacer un trámite o cómo damos información de nuestra propia gestión, ¿no? Con los años lo que hemos visto es ya más bien, ok, estamos dando información, pero ¿qué más podemos hacer por el ciudadano? Y vemos que la mayor parte de las prácticas que constantemente se presentan a lo largo de estos 13 años giran en torno a mejorar los servicios de atención al ciudadano, ¿no? Y cuando hablo de servicios de atención al ciudadano no me refiero solamente a la ventanilla pública en donde yo hago un trámite, ¿no? El recojo de basura es un servicio al ciudadano, ¿no? La inscripción para que te den una certificación de que eres una persona pobre en el sistema de focalización de hogares y poder acceder a beca de 18 es un servicio al ciudadano también. Entonces, no solamente nos pensemos que es en una ventanilla, sino es en cada espacio en donde el ciudadano o ciudadana recibe, ¿no?, de un servidor público, sea municipal, regional, nacional, un servicio, un bien, una certificación, ¿no? Y ahí es donde hemos visto muchos avances. También mucho avance apoyado con tecnología. La tecnología ha ayudado muchísimo a que estos servicios ya no sean, pues, ¿no?, de papel y con tu sello, ¿no?, y tu firma, ¿no?, una semana, sino que incluso puedes ver a través del internet cómo va tu trámite y cuándo puedes ir a recoger tu documento, o hacer una queja también a través de redes sociales. En tiempo real. O WhatsApp ahora, ¿no? Virtual y en tiempo real. Entonces va evolucionando también, pero creo que también hay una serie de aspectos que tienen que ver con cómo ese servicio se brinda y que va alrededor de lo que está detrás de la oficina, ¿no?, los recursos humanos, los sistemas de gestión, etcétera, ¿no? Creo que también pasa en la convocatoria del concurso de buenas prácticas presentadas por gerentes públicos. Pero ¿por qué razón crees que se está concentrando, la mayor participación se está dando en esa área de servicio de atención al ciudadano? ¿Qué está pasando en el Estado o con la misma gente que trabaja en el Estado? Creo que se está comprobando que una forma de no solamente tener a la gente contenta, sino darle lo que se merece, que es un derecho, ¿no?, de recibir una serie de servicios y bienes públicos, es tratar de mejorar esa relación. No en todas las entidades públicas se da con igual potencia y de igual medida, ¿no? Tenemos todavía algunos municipios, algunas zonas en las regiones del país, algunos sectores también que están desbordados, ¿no? Piensa en los servicios de salud, que a pesar de que hay esfuerzos por mejorar el servicio, y con tecnología también y con humanización del servicio, todavía está desbordado, ¿no? Sin embargo, hay un reconocimiento, y creo que desde el Estado el servidor público lo tiene bastante claro, que hay una serie de derechos que el ciudadano deben reconocerse, ¿no?, alrededor del ciudadano, y que por tanto el Estado debe brindar, ¿no?, esos bienes y esos servicios porque el ciudadano tiene derecho a recibir. En el caso de ustedes que han formado gerentes públicos, me encantaría, Juan Carlos, que nos contaras cuál es el aporte de los gerentes públicos en una entidad pública. ¿Cuántos son en estos momentos también? ¿Dónde están ubicados? La asignación de los gerentes públicos es una asignación voluntaria, y eso es pedido por determinadas entidades, ¿no? Y hay una evolución sumamente interesante, y lo que hemos nosotros aprendido es que los gerentes públicos tienen que ir en grupo, porque eso hace que las labores que realicen sean, digamos, más eficientes y mejores, ¿no? O sea, ¿qué te refieres en grupo? O sea, por ejemplo, que el Poder Judicial llame a 5. O sea, el Poder Judicial, por ejemplo, que es una de las instituciones que tiene más gerentes públicos, tiene 28, 29 gerentes públicos en este momento, en cada una de las cortes superiores, ¿no? Y eso ha significado un cambio también importante, obviamente de la mano con los presidentes de corte, a hacer una mucho más eficiente labor para todo lo que significa la corte. Creo que hay cosas sumamente importantes. Hay un grupo importante en el INPE, digamos, que ha mejorado de una manera sustancial los servicios que da el INPE y la propia administración interna del INPE. Tenemos un grupo importante en las UGELs de Lima, básicamente porque las tiene el Ministerio de Educación. Tenemos un grupo importante en ICA, donde también en materia de salud y en materia de los hospitales está haciendo un trabajo sumamente interesante. Tenemos un grupo importante también en Jaliguarma, otro grupo importante en Huánuco. Entonces, la idea es cómo vamos conjuntamente los gerentes públicos con otros directivos públicos
y con, obviamente, todos los servidores que trabajan con ellos, hacer cambios fundamentales. O sea, no es únicamente, digamos, los gerentes públicos, o sea, no son, sino es el trabajo conjunto con todos los servidores. Que era lo que quería que destacaras, porque creo que también sería estupendo que contaras, Juan Carlos, que es meritocrático, o sea, a ellos los llaman, creo que los concursan, o sea, hay una selección que se ha hecho. Y hay una selección, claro. Donde nosotros hacemos una convocatoria nacional en la cual, en función de determinados puestos, y es una selección que demora más o menos 3 o 4 meses, con varias, digamos, evaluaciones de diferente tipo, y se presentan alrededor de 3.000 personas y ingresan, depende de la convocatoria, 40, 50, 60, 70 personas. ¿Cuánto el cuerpo de gerentes públicos está conformado por qué número de personas? Aproximadamente unas 550 personas. Uh-huh. Aquí queríamos crecer un poco más, es probable, pero también significa que tenemos, en este momento estamos como Servir, trabajando mucho más, no únicamente con los gerentes públicos, sino también con los directivos públicos, aquellos que no han sido seleccionados por motivos en ese momento, ¿no? Entonces, porque estamos hablando más o menos de unos 4.000 directivos públicos, que es a lo cual nos deberíamos dirigir nosotros para efectos de capacitación, para efectos de formación, para efectos de aprendizaje de directivos a directivos. Entonces hay un trabajo bastante arduo que se está haciendo. Entonces, dentro de esto, lo que tenemos que rescatar principalmente son aquellas buenas prácticas que han servido a unos gerentes o a algunos directivos públicos para poder replicarlas en otros lugares. De acuerdo, estamos en Andina, canal online, estamos desarrollando el programa por el Día del Servidor Público, 29 de mayo, servidores públicos de primera. Nos acompañan Juan Carlos Cortés, presidente ejecutivo de Servir, y Carolina Guibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. Si quieren comunicarse con nosotros, hacer preguntas, no dejen de hacerlo a través de nuestro Twitter, @agencia_andina, o a través de nuestro Facebook, Agencia de Noticias Andina. Carolina, cuéntame, ¿y quiénes son los ausentes? Si hay que ponerles nombres, pues, ¿no es cierto? No hay que señalarlos, hay que decir que existen. ¿Qué es? ¿Citar el milagro para no el santo? Sí. No, de hecho hay temas ausentes, ¿no? Y uno de los temas que ya veíamos reiteradamente en las diferentes ediciones del premio en los últimos años ha sido, por ejemplo, el tema de compras, ¿no? Una de las categorías desiertas año con año en la premiación, porque nuestro premio tiene 21 categorías, tratamos de premiar avances en temas transversales como servicio de atención al ciudadano, donde hemos visto grandes avances, pero compras era un tema en donde no se ha movido o hay ausencia, ¿no? Y creo que eso responde mucho a que se piensa equivocadamente que la ley de compras ¿no? públicas y la ley de adquisiciones y contrataciones es muy compleja y que nada se puede hacer. Pero por el contrario, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Desde evaluaciones adecuadas del mercado, definición de perfiles para que no se te pase ninguna especificación que esté de más, ¿no? O que cierre las posibilidades de competencia. Todo el sistema de cómo va el bien una vez comprado hasta que se distribuye y llega al ciudadano beneficiario, ¿no? Entonces puedes hacer muchas buenas prácticas allí, pero creo que es una temática que preocupa. Esperamos que en esta edición del premio podamos premiar efectivamente alguna buena práctica. ¿No? El concurso. Sí, y solo en 13 años solo hemos tenido tres ganadores, ¿no? O sea, para que veas la magnitud. Claro. O sea, no hemos premiado cada año. Entonces sí creemos que hay una posibilidad de innovación. No decimos que todo está mal, sino que no se han visibilizado esas prácticas, como decía Juan Carlos, de poder aprender de otros qué cosas se ha hecho bien, ¿no? Y otras de las temáticas que también vemos que todavía no ha llegado pues, ¿no? a evolucionar bien es el tema de relación con la prensa, justamente, ¿no? Esa sí está súper ausente, ¿no? Porque creo que las instituciones públicas no han pasado de la idea de difundir una actividad con una nota de prensa o llamar a una sesión de inauguración o conferencia, que está bien, ¿no? A pasar a comunicar lo que hace
rendir cuentas y a la vez tener una relación que alimente una mejor comunicación hacia el ciudadano, ¿no? Esas buenas prácticas todavía están ausentes, a pesar de que hemos tenido algunos ejemplos muy buenos en el premio. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la campaña y el sistema de comunicación y de relación con la prensa que hizo la Cancillería para el tema de la decisión de La Haya, en donde todos terminamos entendiendo de qué se trataba cuando era un tema muy complejo y a pesar de que la decisión no gustó a todos, la respetamos, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que se debe hacer y esperamos que en los próximos años sí podamos ver un tema que realmente genere una relación un poco más proactiva de ambas partes, ¿no? En el tema de comunicar hacia el ciudadano lo que está pasando en el Estado, ¿no? A mí lo que me llama la atención es una categoría que en los dos casos, en los dos concursos, aparece también con un importante número de participantes, que es la de inclusión social y la de sistemas de gestión interna. ¿No es cierto? ¿Qué revela eso, Juan Carlos? Bueno, lo de sistema de gestión interna, digamos, es la categoría más grande en Ciudadanos al Día y es la categoría más grande también en nosotros. ¿Por qué? Porque, digamos, está avanzando bastante en esto, porque las críticas muchas veces tienden a ir hacia que los sistemas de gestión interna no son buenos y porque lo que está sucediendo en el país es un cambio fundamental a través también de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de gestión interna esto va, digamos, a seguir avanzando de una manera importante y además donde ya no vamos a hacer esta distinción, digamos, clara en el sector público de las personas de apoyo y las personas de línea, ¿no? Esta distinción, sino es cómo vemos las cosas de una manera mejor y de una manera más integral de cada institución. Por otra parte, además, hay un tema importante en inclusión que tiene que ver con articulación. O sea, queda clarísimo que no se puede atender problemas fundamentales del país si es que no hay articulación en cuanto a esto. Entonces, por ejemplo, en el último versión del concurso de gerentes públicos, hay una de las prácticas que además mereció un conocimiento especial, que tiene que ver justamente con articulación. ¿Para qué efectos? Para, digamos, bajar en este caso la anemia. Exactamente. Entonces, es un mal del país, donde los sectores generalmente ven su sector y nada más que su sector, y lo que tenemos que hacer es justamente el lograr una mayor articulación, tener una visión más clara de lo que sucede en el conjunto del país. Entonces, cuando logremos eso, digamos, vamos a tener, digamos, cambios realmente importantes, ¿no? Tú hablas de articulación en el caso de inclusión social. ¿Tú qué mencionarías en el caso de inclusión social, Carolina? Varias cosas, ¿no? Creo que también en términos de temática hemos avanzado como país, ¿no? Hace 20 años no teníamos, por ejemplo, ley de atención prioritaria para personas con discapacidad, ¿no? Ese es un tema que ya implica ahora con la normativa, claro, ¿no? Te orienta a atender a las personas con mayor exclusión o con situación de riesgo, ¿no? Hace 20 años no hablábamos de atención con interculturalidad, es decir, atender a la persona en su lugar de origen con el idioma que prima en la zona, ¿no? Hoy en día el Estado está obligado a atender con interculturalidad, no solamente hablar en el lenguaje, sino tomando en cuenta las costumbres, en tanto en el sector salud como en el sector educación. Son evoluciones los últimos años. La atención en la selva, ¿no? Donde usualmente se piensa que el Estado está ausente, cuando muy por el contrario, ¿no? Tenemos el ejemplo de las plataformas itinerantes de acción social, los PIAs, ¿no? Y ahora el Plan País con los tambos, ¿no? Entonces, como decía Juan Carlos, una articulación del Estado en donde ya no solamente es el sector salud por un lado, el sector educación por otro lado, sino la articulación de los sectores para atender. Y en el tema del sistema de gestión interna no quería dejar pasar que también ya cada vez tenemos entes rectores, ¿no? Hablamos de digitalización del Estado, no teníamos un ente rector para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer la digitalización del Estado para servir mejor a los ciudadanos? ¿Cada uno compra su app
o cada una contrata su consultora, o pensamos cómo aprendemos de los otros que ya tienen un avance en mesas de atención, en sistemas interconectados, etcétera. Esa política también creo que hace visible, ¿no?, que poco a poco las prácticas estén muchísimo más integradas, ¿no? Así es. Y después de esto de mejorar las buenas prácticas, ¿qué hacemos para ampliarlas? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Es necesario que se implemente más y mejor la ley del servicio civil? Nos vamos a la pausa, ellos nos van a responder estas inquietudes. Aquí estamos el equipo del Perú. Nos dimos cuenta que había una demanda por talento muy grande en el sector de tecnología, pero específicamente por mujeres, porque era una industria que tradicionalmente ha sido muy poco diversa. Decidimos crear un programa que se enfocase en justamente ir y encontrar a jóvenes muy talentosas allá afuera, que todavía de repente no habían tenido la oportunidad de estudiar o de comenzar una carrera, formarlas con las habilidades técnicas y también las habilidades para la vida, para que puedan comenzar una carrera como developers en la industria. Y siempre tenemos un porcentaje importante de nuestras alumnas que está en una situación complicada, ¿no?, y que realmente está buscando la oportunidad. Pero en general sí, el foco del programa es para jóvenes que todavía no han podido acceder a las mejores oportunidades, ¿no? Somos un programa que tiene un modelo de financiamiento muy interesante, donde nuestras alumnas no pagan por el programa hasta que se emplean, ¿no? Y recién una vez que consiguen un trabajo, comienzan a pagar de manera retroactiva. Y eso hace que el programa sea muy accesible, porque mientras estudias, no pagas y obtienes educación de la mejor calidad, que además se hace responsable de facilitarte ese primer empleo y esa carrera. Entonces, sí queremos ir a jóvenes que necesiten esa oportunidad. Ya no es que los developers o las developers van a trabajar solo a startups de tecnología, no, van a agencias, van a fábricas de software, van a bancos, van a aseguradoras, van a retailers. Estamos con nuestro programa dedicado al Día del Servidor Público 29 de mayo. Pero antes de continuar con nuestros invitados, vamos a tener imágenes del primer servidor público de nuestro país, que es el presidente de la República, el presidente Vizcarra, quien va a dar palabras de saludo por la fecha y va a comentar, digamos, lo que siente acerca de lo que es trabajar en equipo en nuestro país. Aquí estamos el equipo del Perú. El Estado, los empresarios, la afición, los hinchas, todos unidos. Porque la selección peruana de fútbol, no solamente con esta clasificación después de 36 años, nos ha dado alegría, nos ha dado orgullo, sino principalmente nos ha dado una gran lección de todo lo que se puede lograr cuando se trabaja en función de equipo. Hoy estaremos despidiendo todos a la selección peruana en este partido Perú-Escocia. Donde estemos, los que podamos ir al estadio, estemos ahí, los que estemos en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en las plazas, en las calles, gritando desde el fondo del corazón, pero que ese grito sea para alentar a los 11 jugadores que están en la cancha, pero que también sea para alentar a los más de 30 millones de peruanos que tenemos que estar unidos para lograr el progreso. Esta es la oportunidad que tenemos, no la desaprovechemos y trabajemos por el Perú. Muchas gracias. Y efectivamente, como lo dijimos al inicio del programa, es importante trabajar en equipo porque los resultados se ven al toque, son positivos. Y la pregunta para los dos, ¿qué tan importante es trabajar en equipo en el Estado y quién tiene que liderar? Bueno, es fundamental, digamos, es la única posibilidad que tenemos de efectivamente hacer las cosas bien y hacerlas de un ámbito a toda la ciudadanía. Todos, ¿no? O sea, hay un líder siempre que va a ser el directivo público o va a ser el alcalde o el ministro o el viceministro y el propio presidente, obviamente.
Pero además de esto, es importante ver cómo, por ejemplo, tenemos que tener una preocupación hoy día, no en octubre, no en noviembre, sino hoy, que es qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones municipales y regionales en el país. Lo avanzado, lo positivo de los gobiernos regionales, lo positivo de lo que se ha realizado en municipalidades no se puede perder. Y por lo tanto, uno, tenemos que realzarlo, en primer lugar, y en segundo lugar, el decir los cómo, y adicionalmente, aquellos que ingresen a ocupar un puesto tan importante como puede ser el alcalde o el gobernador regional, tiene que mantener las cosas buenas que se han hecho. ¿Y quién tiene que hacer ese seguimiento? ¿Servir? Digamos, la hacen varias entidades, digamos, en eso está comprometido, en primer lugar, digamos, la propia ciudadanía, que tiene que reclamar las cosas buenas que han hecho sus alcaldes o sus gobernadores regionales, y también, digamos, diversas entidades del Estado, desde el propio presidente hasta, digamos, Secretaría de Gestión Pública, Secretaría de Centralización, nosotros, en general, creo que todo el Estado tiene que estar preocupado, o todo el gobierno, digamos, regional, gobierno local y el gobierno nacional, preocupados de que las cosas no vayan a significar retrocesos, porque ha sido parte de nuestra historia, retrocedemos, y además lo que pasa es que se pierden esos 6 primeros meses que son fundamentales para justamente seguir avanzando. De acuerdo. Carolina, en tu caso, ¿qué piensas? ¿Qué tan importante es trabajar en equipo en el Estado? ¿Y quién tiene que liderarlo? Bueno, a lo largo del premio vemos diferentes liderazgos que, de hecho, el que presenta una buena práctica al premio es un líder innato que reconoce que su gestión o lo que hace gira en torno a, a lo que necesita, piensa, siente el ciudadano, ¿no? Y este líder que vemos justamente a lo largo de estos 13 años de buenas prácticas, estos líderes de buenas prácticas, son gente que motiva, que desarrollan, trabajan en condiciones bien difíciles, ¿no? Pero logran motivar a su equipo, incluso a equipos que son de diferentes condiciones, ¿no? O sea, que vienen de la carrera pública, ¿no? Otros que vienen, ¿no?, temporalmente y se incorporan, pero logra generar un proceso de que con estos mismos vamos a sacar una práctica adelante. Yo pienso en las autoridades y de hecho, sea de gobierno nacional, regional o local, y lo que espero es efectivamente que el ciudadano elija bien, ¿no? Elija bien y que piense que este alcalde, este regidor, este gobernador regional tiene que mostrar la mayor integridad posible, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo de mirar de dónde viene, quién es, ¿no? Con qué méritos, ¿no?, está postulándose, pero además mostrar que tiene un compromiso con el ciudadano. Si en su plan de gobierno yo no veo que tenga, por ejemplo, un claro compromiso con mejorar la ventanilla de atención o mejorar la mesa de partes o el servicio de atención al ciudadano, yo no votaría por él, ¿no? Porque ¿cuál es la primera muestra de integridad? Es que tú cortes de arranque con lo que pasa en las ventanillas. ¿Y qué pasa en las ventanillas? Corrupción. O sea, ¿qué pasa en las ventanillas usualmente? Coima, ¿no? Entonces, si esa autoridad no tiene un compromiso con el servicio de atención, yo le diría, señores, miren los planes, ¿no? Señora que va a pensar en su siguiente candidato, mire el plan y vea cómo lo va a resolver, ¿no? Esos compromisos, que pueden ser pequeños, van sumando en cadena para justamente mostrar la integridad del candidato, porque a diferencia de quienes ingresan al servicio civil, que entran efectivamente por meritocracia, por evaluación, por una serie de exámenes que pasan previamente, el único examen que pasa el alcalde, el futuro alcalde, es el voto. O la autoridad elegida, presidente, congresista. Y no necesariamente las reglas de juego que tenemos actualmente del proceso electoral garantizan que sean los más idóneos. Sí, si quieren hacerle preguntas a Juan Carlos Cortés o a Carolina Guibu, pueden comunicarse a través de nuestro Twitter, @agencia_andina, o a través de nuestro Facebook como Agencia de Noticias Andina. Ya tenemos una primera pregunta y justo es de Luis Torres Echevarría, que tiene una inquietud semejante a la que íbamos a plantear a los invitados.
Los congresistas son servidores públicos que solo dan desconfianza. Y aquí, gracias Luis Torres Echevarría, y justamente era la inquietud que quería plantearles a los dos, porque hay como dos tipos de servidores públicos, ¿no? El que ingresa al Estado por elección popular, ¿no es cierto?, presidente, congresistas y alcaldes provinciales y distritales, y los que son, digamos, de carrera o tienen años en el Estado. Una ley del servicio civil, ¿en qué nos puede ayudar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, digamos, está la cosa ahí muy marcada, ¿no? Obviamente respetamos lo que la democracia y el sistema representativo tiene, que son aquellos que son electos por nosotros, y ahí es importante la recomendación que hacía Carito de efectivamente saber votar, porque a veces no sabemos votar, entonces luego no podemos quejarnos si no hemos sabido votar adecuadamente. En segundo lugar, tiene que ver con las personas que entran de confianza de las personas que han sido electas. Nosotros lo que decimos, electas o designadas si fuera el caso, ¿no? Decimos lo que hay que primar o lo que debe primar es justamente el tema meritocrático, por lo tanto, ese grupo de personas tiene que ser reducido. Y la ley ha establecido 20% en directivos, 5% en toda la institución. ¿Por qué esos números? Porque creemos que los demás tienen que ser personas de carrera y directivos de carrera, elegidos meritocráticamente. Está demostrado, o sea, no es que estemos inventando, no, está demostrado, y nos lo dicen todos los documentos habidos por haber sobre esto, que la meritocracia funciona mejor. Y eso, por ejemplo, es un tema que propio Premier lo ha comprobado efectivamente cuando fue gobernador regional en San Martín, donde efectivamente, digamos, las personas que habían y estuvieron apoyándolo eran meritocráticamente escogidos porque eran gerentes públicos. Creemos en eso, creemos que eso lo que puede solucionar lo cree la OCDE, lo cree diferentes instrumentos. Entonces tiene que ser reducido eso, porque lo que está así también comprobado es que cuando ingresan algunas autoridades y creen que su jefe de campaña o efectivamente otra persona van a ser mejores, no lo son, o sea, digamos, está comprobado que no lo son. Puede ser que alguno sea realmente, por eso el tema de confianza tiene que ser restringido. Y adicionalmente, sí, de acuerdo a lo que establece la ley, y creemos que debemos ir hacia eso, la persona de confianza debe cumplir el perfil del puesto. O sea, no es mi amigo porque es mi amigo, sino es mi amigo que tiene las competencias y tiene los requisitos para cumplir ese perfil. Entonces, eso es sumamente importante que nosotros caminemos hacia eso. Claro, nuestro amigo hablaba de cómo hacemos que el Congreso nos genere confianza, no lo plantea como en negativo, pero en verdad lo entendemos perfectamente. Los congresistas, dice, generan confianza. ¿Cómo la ley Servir puede permitirnos? Lo ha dicho de alguna manera Juan Carlos, pero a ver, ¿qué piensas tú? Para que generen confianza, ¿no? Sobre todo las autoridades. Creo que partiría con una visión complementaria que es, sea una autoridad como el congresista elegida por votación, o sea, un servidor público que entra a la carrera pública, ambos se rigen por la ley, ¿no?, de ética de la función pública, ¿no? Ambos deben ser éticos, íntegros, respetar al ciudadano, respetar al otro. Y yo creo que en el Congreso hay personas valiosas, ¿no?, íntegras, ¿no?, que realmente a las que con integridad trabajan, ¿no?, y en condiciones muy difíciles para sacar adelante muchas cosas. Pero también creo que tenemos que ver, ¿no?, como votantes, que la siguiente vez que votemos tenemos que pensar qué autoridad representan mejores nuestros valores. Y yo quisiera ver congresistas a los que yo diga tratan con respeto al otro, o sea, encender el televisor y decirle a mi hija y enseñarle cómo se expresa un congresista o una congresista, ¿no?, y decirle, es un ejemplo, ¿no? Creo que podríamos llegar a eso, y para ello hay que pensar, ¿no?, en cuáles son los valores, independientemente de nuestras posiciones políticas, cuáles son los valores que nos deben regir, tanto en la función pública, como digo, democráticamente elegida, como en el proceso meritocrático. Hay reglas de juego, y las reglas de juego son el Código de Ética de la Función Pública. Y respecto a lo que Juan Carlos mencionaba alrededor de cómo podemos llevar a cabo todo lo que necesitamos hacer, es a través de la ley Servir, por supuesto, es a través de la ley Servir, y debe
no solo estar a nivel Poder Ejecutivo, sino a nivel de gobiernos regionales y locales. Pero además es como pensar en el fútbol, ya que estamos en un día de fútbol, ¿no? O sea, La visión de trabajo sí. de equipo, ¿no? Pero también, imagínate, a nuestro entrenador le tocó un equipo que era desigual, ¿no? Que no tenía grandes estrellas, no todos eran grandes estrellas, ni todos eran, ¿no? Jugaban, ¿no? Superstar en equipos muy grandes en Europa, ¿no? Era lo que tenía y ha logrado, ¿no? Con ese equipo lograr una capacidad de jugar, de llegar al Mundial y que cada uno no compita contra el otro, que a veces eso es lo que hace el Estado, ¿no? Compiten entre ellos y se meten cada vez, sino que juntos jueguen en equipo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Si tienes un buen liderazgo, si tienes claro qué es lo que puedes transformar, si tienes claro que tienes que servir a la alegría, ¿no? Que tienes que servir a la alegría de peruanos y peruanas, significa que puedes realmente trabajar en equipo y llegar a generar servicios y bienes para los ciudadanos. Hay otra pregunta que viene de Edith Lázaro. ¿Cuántos malos servidores públicos han sancionado y a cuántos han premiado? Bueno, a ver. No, digamos, los sancionados, basta ver el registro que nosotros manejamos, administramos, de personas que han sido sancionadas y están fuera de la administración pública. Es un número bastante alto. Qué importante. ¿Ustedes como Servir tienen un registro de malos servidores públicos? Eso para Edith Lázaro, escucha. Sí, hay un registro de personas que han sido sancionadas con destitución o despido. Entonces, ¿y por qué casos fueron? Bueno, hay de todo. Y esto sirve para efectos de evitar que las personas, o sea, las personas de recursos humanos ven si van a contratar a una persona, si es que esa persona está en el registro o no está en el registro. Entonces, sí hay alguna... Contraloría tiene un registro también, ¿no? Por funcionarios que no han hecho buen uso de presupuesto. También usan nuestro registro. Ah, ¿no? De acuerdo. Ellos lo que hacen es colocar los que sancionan en nuestro registro. El tema es no cómo sancionamos, sino el tema es cómo hacemos que cada funcionario y cada servidor público realice su trabajo adecuadamente. Entonces, por ejemplo, una de las partes de la ley de servicio civil que se está implementando muy profesionalmente y a la que los trabajadores tuvieron miedo inicialmente, que era el tema de las evaluaciones. Los despidos, asociado con despido. Iba a haber despido. Bueno, no ha habido ningún despido por esta razón vinculado a la gestión de rendimiento. Y, digamos, cada vez son más entidades las que están incorporándose a la gestión de rendimiento, porque lo que significa es que cada servidor sabe exactamente desde el primer día del año cuáles son las metas que tiene que lograr él en ese año. Y además hay varias reuniones que tiene que realizar con su jefe para ver cómo van las metas, porque al jefe le interesa que las metas que tiene cada servidor se cumplan, claro, porque también son sus metas. Entonces, lo que estamos viendo con eso es una transparencia en las metas institucionales y además una transparencia en lo que cada trabajador tiene que contribuir. O sea, claro, se visibilizan, o sea, ya se saben que hay puntos a los cuales hay que llegar, a dónde hay que llegar, a dónde hay que llegar. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este momento yo estoy revisando con los gerentes de Servir cada una de sus metas, ¿no? Entonces, y saber por qué no has logrado ese hito, ¿por qué no has logrado llegar a lo que te hayas comprometido, ¿no? Y solucionarlo si es que está en mi digamos, poder realizar eso, o si es un tema de capacitación o no es un tema de capacitación. Entonces yo creo que ahí hay un tema fundamental y es cómo nos estamos profesionalizando para hacer las cosas mejor. ¿Cuántas instituciones en estos momentos públicas están implementando la ley del servicio civil? Más de 100. Y acabamos de recibir el pedido de 3 ministerios para que entrar también en este proyecto que estamos avanzando poco a poco, ¿no? ¿Tú crees, Carolina, que la sociedad civil tiene un rol importante para, digamos, no quiero utilizar la palabra presión, pero digamos para acelerar este proceso de implementación de la ley del servicio civil ahora, que según lo que comentó Juan Carlos Cortés, tiene apoyo político en estos momentos de parte del presidente de la República y del presidente del Consejo de Ministros? Sí, yo no quisiera hablar de sociedad civil porque a veces se entiende sociedad civil como las ONGs, organizaciones, ¿no? De acuerdo. Organizadas, y yo preferiría hablar como ahora Henry Mintzberg dice,
El sector plural. ¿Quién es el sector plural? Es el que nace a raíz de las redes sociales, ¿no? Ahora las redes sociales generan una presión tanto así que hasta pueden bajarse leyes, ¿no? Entonces creo que el sector plural, que somos todos los que tenemos Twitter, Facebook, WhatsApp, inclusive que podemos influenciar a la mamá del nido que está conmigo en mi grupo WhatsApp, ¿no? Todos tenemos una voz y lo que hay que orientar es la exigencia. ¿A qué cosa es lo que tenemos que exigir, ¿no? Y para eso sí las organizaciones de la sociedad civil pueden ayudar a focalizar esa voz de cómo ir marcando el paso a las instituciones para que sirvan mejor al ciudadano, ¿no? El ciudadano el ciudadano que ahora es en este grupo, ¿no? Que el sector plural se puede quejar, ¿no? En redes se puede quejar, pero esa queja se puede convertir poco a poco en una exigencia clara de una mejora del servicio, de un mejor actuar de una institución, de una mejor política pública. Entonces nos toca a las organizaciones de la sociedad civil ayudar a canalizar eso y de hecho a las entidades del sector público que están trabajando mejor sus buenas prácticas mostrarlas, ¿no? Mostrar para hacerlas decir, públicas. este es el tipo de cosas que podemos hacer para combatir la anemia, para prevenir el Zika, para tratar de reducir el riesgo ante desastres, ¿no? Con esos ejemplos el ciudadano puede exigir mejor y puede ver, oye, mi municipio no está haciendo nada, ¿no? Mi alcalde no está haciendo nada. Se puede tener una comparación y canalizar su, muchas veces, enojo hacia una mejor situación, ¿no? Después de esta exhibición de buenas prácticas, después de estas buenas prácticas que se van sumando cada año, ¿hay algo más que hay que hacer, hay algo urgente que hacer, que tiene que hacer el Estado para que estas ya se multipliquen en las más de 2.000 entidades públicas que hay en nuestro país? Claramente, Garito hablaba del tema de los cómo, ¿no? O sea, a veces nos quedamos únicamente en el reconocimiento, que es muy importante, pero lo que significa, y estamos tratando de trabajar en esto, es el aprendizaje de servidor público a servidor público. Esto es bastante importante porque muchas veces simplemente sale la noticia, ¡ah, qué bueno esto! Pero lo que necesitamos es, ¿cómo lo hiciste? Entonces, la forma como lo hice fue esto. El Ciudadanos al Día hace ya un tiempo hizo un par de publicaciones vinculadas justamente al tema de los cómo. O sea, qué aliados, cuáles fueron los problemas, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál fue el camino que siguieron para resolverlo? Entonces, por ejemplo, yo viendo a algunos de los... Es compartir aprendizaje, lo que estás diciendo entonces, Juan Carlos. Pero a veces no lo hacemos, pues. Entonces, el problema es ese. A veces no hacemos o no escuchamos a los propios servidores públicos. Entonces, y hay dos cosas además que tenemos que hacer. Uno es el tema de evidencia, ¿no? O sea, a veces decimos que tenemos que hacer, y a veces hay leyes y decretos y lineamientos que se hacen sobre la base de no evidencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Sí. Tú en hace un momento hablabas del tema de interculturalidad, o era Carito. Hemos sacado un informe nosotros sobre en las municipalidades cuántas personas hablan el idioma preponderante, digamos, en la zona. Y el número es bastante pequeño. Entonces, obviamente, la decisión que tenemos que tomar como Estado es justamente o enseñar el idioma preponderante o, digamos, hacer algo para que eso funcione. Entonces, la evidencia es sumamente importante. Y la segunda cosa que es sumamente importante es la posibilidad de innovar. Simplemente, y cuando dices innovar no significa usar herramientas tecnológicas, sino tener una visión distinta de resolver problemas. O sea, digamos, una cosa salir del cuadrado, como una dicen. Cosa tan simple que el otro día, haciendo la cola para sacar el DNI electrónico, en mi caso que se venció el otro, una ciudadana, digamos, me dijo, su idea era, ¿por qué hay tantos niños acá? ¿Por qué a los niños no en los hospitales mismos le emite el DNI, digamos, el amarillo? Claro. Entonces, lo que estamos pensando, digamos, cada servidor público y cada ciudadano es cómo compartimos estas ideas y estas cosas para innovar. Pero lo que estás diciendo es bien importante porque, en verdad, finalmente el que dirige el sector, un ministerio o la institución, es el que tiene que saber qué buena práctica hay en su institución y con quién tiene que compartirlas, ¿no? Y esto se hace, me imagino, en amplias reuniones, imagino, de alcaldes o de ministros, en donde se van compartiendo los éxitos así como los fracasos, digamos, ¿no?
Entonces, es que ese creo, es un espacio en donde sí, podrían compartir. Es que ¿Tú qué dirías? Tú dices, antes de terminar el programa. Es que yo suspiro porque la labor que hace Ciudadanos al Día con cada autoridad que ingresa en un sector es reunirse con ella y decirle, mira, estas son las buenas prácticas que hay en tu sector, porque justamente queremos que haya continuidad, ¿no? Y muchas veces la propia autoridad no sabía que había una buena práctica o que habían ganado el premio en su momento, ¿no? Entonces, parte del trabajo es generar, ¿no?, esto. En este momento Ciudadanos al Día tiene un repositorio, digamos, de información que lo comparte con el propio Estado, pero creemos que, porque no existe todavía dentro del Estado la propia capacidad de armar sus repositorios de buenas prácticas, sí hemos visto algunas, por ejemplo, el Programa Nacional de Violencia contra la Mujer, Familiar y Sexual, ¿no?, tiene un repositorio de buenas prácticas de cómo actuar ante prevención, ante situaciones de violencia, ¿no?, pero todavía no es el común denominador de todas. Y creemos que esa administración del conocimiento falta, pero además el conversar, ¿no? El conversar con otro servidor público para saber cómo lo hizo, cómo puede mejorar, eso también es importante. Mientras más espacios creemos, nosotros generamos espacios, Servir genera espacios, pero mientras más entidades públicas generan estos espacios para conversar, de hecho. Exacto. Y lo otro, la co-creación definitivamente con el ciudadano, ¿no? ¿Quién más que el ciudadano puede saber cómo se puede mejorar qué las necesita, cosas, ¿no? o qué desea? Hay varios laboratorios de innovación que se están generando en algunas entidades públicas, ¿no? Lo he visto, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, lo he visto en municipalidades, ¿no? Miraflores y San Isidro tienen laboratorios de innovación justamente para pensar, oye, ¿cómo le pregunto al ciudadano qué experiencia tuvo y me ayuda? Pero también tiene que haber innovación para el monitoreo y la evaluación. ¿Qué quiere decir? Que el ciudadano no solo diga, oye, quiero un mejor establecimiento público, que me lo lleven a mi casa, sino, oye, ¿cómo me involucro para vigilar, para que ese camión de basura pase todos los días por mi casa y decirte y avisarte? Sí, ese es Esa cerrar, es la parte, ¿no? Es cerrar la cadena, cerrar el círculo, claro, así es, ¿no? Cerrar el círculo de la calidad. Y con esa frase cerramos justamente el programa, porque es con calidad y que se han presentado estas buenas prácticas de gestión pública en este último concurso que organizó Servir para los gerentes públicos que presentan sus propios proyectos y sus iniciativas, y ya próximamente Ciudadanos al Día nos estará convocando en septiembre para decirnos cuáles son sus buenas prácticas de gestión pública. Este fue un programa hecho con todo el corazón y todo el cariño del mundo para los servidores públicos, mujeres y hombres que trabajan en el Estado de nuestro país, enfermeras, policía, médicos, asistentes sociales, todos los que están trabajando en las más de 2.000 entidades públicas que tenemos en el Perú. Hasta la próxima y siempre sigan conectados a la Agencia de Noticias Andina. Y arriba Perú. Y arriba Perú.